Vamos a ver ahora nuestra diapositiva de fármacos relacionados al aparato reproductor femenino. Básicamente la literatura que estamos usando es el Katzung y el Gutmann, ya que es la literatura de la cátedra. Entonces, sobre esto me he basado para hacer la clase y espero que les sirva a todos ustedes para integrar esto que es tan complejo, que es la farmacología orientado a la ginecología y la obstetricia, ¿ya? Entonces, primero, antes de todo, siempre tenemos que hablar de fisiología. O sea, tú no puedes entender farmacología sin saber cómo funcionan las cosas. ¿Está bien? Yo sé que todos han llevado, pero necesito afianzar este concepto. Entonces, arrancamos acá. Miren, lo primero que tienen que ver es el eje endocrino-reproductor, ¿correcto? El eje endocrino y el eje reproductor. Estos dos ejes son indispensables para entender cómo funcionan los fármacos en ginecología. Entonces, lo primero que deben recordar es que el núcleo arcuato del hipotálamo es el que produce la GnRH. Y esta GnRH se libera en pulsos. Y esa pulsación de la GnRH estimula, como ven acá, a que en la hipófisis se libere la LH y FSH de forma también pulsátil. Noten cómo la LH responde pulsátilmente a la actividad neurológica pulsátil de la GnRH. Por eso en un inicio la LH se conoció, o mejor dicho, la GnRH se conoció como la LHRH, como la liberadora o estimulante de la liberación de LH. Actualmente se sabe que la GnRH estimula tanto a la LH como a la FSH, por eso ha cambiado de nombre y ahora se llama GnRH. Nunca olviden que la noradrenalina estimula la liberación de GnRH, mientras que la dopamina, los opioides y el GABA inhiben la liberación de la GnRH. Eso que quede claro. Muy bien. Ahora, ¿a dónde van esta LH y FSH de la hipófisis? Todos ustedes saben que van a los ovarios para producir estrógeno y progesterona, o sea, las hormonas finales del ciclo. Entonces, como todo ciclo hormonal, este estrógeno y progesterona hace un feedback negativo central, sobre todo a cargo de la progesterona. Eso deben recordar, el más importante que hace feedback negativo es la progesterona, y hacen un feedback también local a nivel de la hipófisis, donde ahí se actúan los dos, estrógeno y progesterona, ¿correcto? Entonces, arriba principalmente progesterona, abajo tanto estrógeno como progesterona. También los estrógenos actúan arriba, a nivel hipotalámico también, pero no con tanta importancia. Entonces, de la armonía de este ciclo es que tenemos acá este gráfico. Entonces, como ustedes pueden ver, a medida que va pulsando arriba la GnRH, como ven acá en la pulsación, la LH no se activa mucho, pero la FSH sí tiene un poco más, por eso la relación LH-FSH siempre está a favor de FSH. Y este FSH, como ven acá, es una hormona folículo estimulante, o sea, hace crecer al ovario, a los folículos del ovario, y esos folículos del ovario van produciendo estradiol cada vez en ascenso, ¿no es cierto? Eso genera, como ven acá, un pico de estradiol, y este pico de estradiol que ven acá se correlaciona con un pico de FSH. Entonces ahí también deben recordar que la FSH al final de la fase folicular cambia su feedback a un feedback positivo. Aumenta FSH y aumenta estrógenos. Y este pico de estradiol desencadena un pico de LH que genera la ovulación. Y ese pico de LH, aparte de la ovulación, también genera la luteinización. Todas las células de la granulosa se luteinizan y aparece en la segunda fase del ciclo, en la fase luteínica, aparece la secreción de progesterona, como ven ahí. Aumenta hacia el día 21 y luego decae. De esa forma tenemos dos fases claramente diferenciadas, una fase estrogénica o folicular y una fase progestacional, en este caso, o luteínica, ¿ya? Eso se traduce en el endometrio. La fase estrogénica prolifera el endometrio y la fase progestacional aumenta la secreción de las glándulas endometriales. Y finalmente, como todo en esta vida se acaba, porque así es la vida, la naturaleza, este ciclo también se acaba
y alrededor del día 28, o mejor dicho, 14 días después de la ovulación, porque es el tiempo de vida media del cuerpo lúteo, caen ambas hormonas, cae el estrógeno y la progesterona y eso genera la menstruación. Eso genera la menstruación, ¿correcto? Entonces, esa es la fisiología. Finalmente, recuerden que el feedback negativo de los estrógenos, ¿correcto?, y la progesterona tiene un efecto diferenciado. A nivel de la hipófisis, alteran la amplitud en cuanto a los ciclos y a nivel de la frecuencia, del hipotálamo, alteran la frecuencia de los impulsos nerviosos. O sea, el feedback negativo está expresado por la amplitud de la estimulación y arriba por la frecuencia de la descarga nerviosa. ¿Listo? Entonces, eso es el resumen del eje endocrino reproductor que necesito que tengan para estudiar estos fármacos. ¿Ya? Lo siguiente que quiero que recuerden, como ven acá en esta tabla, es qué funciones tienen los estrógenos y qué funciones tienen los gestágenos. No son lo mismo, ¿ya? Así que recuerden, la hormona de la mujer es el estrógeno. Por eso, el estrógeno, ¿qué es lo que hace? Vamos a buscar. El estrógeno se encarga de los cambios sexuales secundarios que inician en la pubertad de la mujer. Inicia y promueve el crecimiento puberal, el pico de crecimiento. Por eso las adolescentes, tanto varón y mujer, se estiran, es el estirón del adolescente, ¿correcto? Desarrolla la mama, sobre todo el componente ductal, y finalmente, como cualquier hormona sexual, cierra las epífisis, lo cual hace que se detenga el crecimiento y uno adquiera la talla que va a tener de adulto. ¿Listo? Hace un rato les expliqué, los estrógenos proliferan el endometrio en el ciclo menstrual, ¿correcto? ¿Para qué? Para que crezca, pues, ¿no?, todo el epitelio del endometrio, para anidar después al blastocisto, ¿ya? En la fase proliferativa. Habíamos quedado que hace un feedback negativo contra la FSH y la LH a nivel de la hipófisis y ligeramente un poco menor a nivel central con la GnRH, menor. Habíamos dicho que el pico de estrógeno hacía un feedback positivo para el pico del LH, lo que desencadena la ovulación. Les expliqué, ¿no?, que el pico de estrógeno desencadena un pico de LH, ¿ya? No se olviden que el estrógeno por sí mismo hace un upregulation, o sea, aumenta a la alta la regulación de sus propios receptores, de los de progesterona y los de la LH. O sea, a medida que hay más estrógenos, aumentan los receptores de estas tres hormonas. Bien, luego el estrógeno aumenta la contractilidad del músculo uterino, ¿correcto? Es un prokinético uterino y finalmente aumenta la secreción de prolactina. Ojo, aumenta la secreción de prolactina, pero, acá voy a poner un gran pero bloquea el receptor de prolactina. O sea, si bien es cierto, favorece que se produzca prolactina, pero bloquea su receptor, o sea, no se forma leche, a pesar de generar hiperprolactinemia. Y finalmente sostiene el embarazo. Es parte de las hormonas del embarazo que sostienen y mantienen la gestación. ¿Ya? ¿Entendido? Muy bien. Pero los gestágenos o progestágenos, que ese es su término, su nombre lo dice, pro, a favor de gestar. Son las hormonas de la gestante, la que gesta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo quiero gestar, entonces lo que tengo que hacer es disminuir la contractibilidad de mi músculo uterino. Obviamente, disminuye la contractibilidad porque no quiero generar trabajo de parto, sino quiero gestar. Muy bien, sostiene el embarazo, ¿correcto? Sostiene el embarazo y dentro de las funciones, una de ellas es esto, inhibe a los linfocitos T, o sea, la respuesta celular TCD8 del linfocito T,
lo que permite al cuerpo tolerar antígenos extraños como el feto. Recuerden esto, la mujer cuando gesta está gestando tejido extraño, porque ese feto es parte de la madre y parte del padre. Entonces hay que tolerar un objeto genético extraño. La única forma de hacer eso es inmunosuprimiendo la actividad de las células T, y eso lo hace la progesterona, ¿correcto? Pues es importante. Por eso baja la respuesta celular durante la gestación, pero sube la respuesta humoral en compensación, los anticuerpos. Y al final la barrera placentaria no deja que pasen muchos anticuerpos para evitar reacciones contra el feto. Desarrolla la mama, la progesterona, pero sobre todo el lobulillo para producir leche. Aumenta la temperatura de medio grado a 0.8 grados. Eso también es función de la progesterona. Y finalmente aumenta la producción de moco cervical. ¿Por qué? Porque al aumentar la producción de moco cervical tapona, cierra el útero para que no entre ningún esperma más. Porque no se olviden que la progesterona ya ocurre después de la ovulación y hay que cerrar ese útero para que nadie se meta, tampoco bacterias, ¿ya? Finalmente, habíamos dicho que hace un feedback negativo con la FSH y la LH y también lo hace con la GnRH. ¿Listo? Acá hay un datito que aumenta, y es importante este dato, la secreción durante la fase lútea. O sea, recuerden lo que les dije, que en el endometrio la segunda fase es la fase secretora, porque se produce un aumento de la producción de glucógeno en las glándulas. Entonces noten las similitudes y las diferencias entre cada una de estas hormonas. Ya es importante que recuerden eso. Muy bien. Finalmente, la progesterona disminuye la formación de hueso, o sea, no está a favor de formar hueso, mientras que el estrógeno sí está a favor de formar hueso. ¿Ya? Tanto el estrógeno como la progesterona están a favor de los factores de la coagulación, ambos, ya ambos. Sin embargo, la progesterona es más que el estrógeno protrombótico, ¿ya? Bien. Entonces, una vez entendido toda esta parte de la fisiología, ahora hay que aterrizar en la bioquímica, o sea, cómo se sintetizan estas hormonas. Ya como están viendo en este gráfico acá, la síntesis de estas hormonas es importante, ¿ya? Entonces empezamos. El estrógeno, como ves acá, tiene 3 tipos de estrógeno. El estradiol se llama diol porque tiene 2 OHs y es el más potente, es el que tiene 100% de actividad en el receptor. Ese estradiol se puede interconvertir en estrona porque solamente tendría un alcohol y el otro se ha vuelto del grupo cetona, y al hacer eso baja un 50% su actividad hormonal. Estas dos son las hormonas más importantes en la mujer. Estrona en la posmenopáusica y estradiol en la premenopáusica. Sin embargo, ambas, cuando pasan por un proceso metabólico en el hígado o en la placenta, se transforman en estriol, aquel que tiene 1, 2, 3 alcoholes, y este tan solo tiene un 10% de la función hormonal, ¿correcto? Esos son los 3 estrógenos en la mujer. Se abrevian con estradiol E2, estrona E1 y estriol E3. Fácil recordarlo. Estradiol número 2, porque hay 2 alcoholes, estriol, tri, ahí está, 3, tri, y estrona de 1, ona, ¿no? Estruno, así me acuerdo, estrona, 1. Facilito, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero que recuerden? Quiero que todos se metan a la cabeza que el estrógeno viene del andrógeno. O sea, de la testosterona, por una aromatasa, se obtiene estradiol. Y esto ocurre en el ovario. El ovario tiene una aromatasa ovárica que produce estradiol. Y la grasa periférica, la grasa, el tejido adiposo que tenemos tanto hombres como mujeres, tienen una aromatasa periférica que transforma la androstenediona por estrona. ¿Y quién produce la androstenediona principalmente? La androstenediona viene de la dihidroepiandrosterona,
que se forma en las glándulas suprarrenales. ¿Correcto? En las glándulas suprarrenales. Entonces, las glándulas suprarrenales producen androstendiona y esto en la grasa periférica de los hombres se transforma en estrógeno. Así que el hombre tiene estrógeno. Pero el testículo en el hombre produce testosterona, puede llegar hasta ahí su vía metabólica, y el testículo en el hombre también tiene aromatasa testicular que produce un poquito de estradiol. La diferencia está en que en la mujer la granulosa que produce la testosterona tiene mucha más aromatasa que el testículo y por eso produce mucho más estradiol. Pero antes de ser estradiol, la mujer tuvo que tener testosterona. Así que varón y mujer ambos tienen las dos hormonas. Todo depende de qué, de sus enzimas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estas son las razones y no se olviden que en el testículo del varón esta testosterona se activa, correcto, por la 5-alfa reductasa a la testosterona activada. Muy bien, entonces entendieron la química, Todo esto ocurre en el ovario, en la granulosa, ¿correcto? Bien. Ahora vamos a otro concepto de los estrógenos. Ojo, ya estamos hablando netamente, miren, hasta acá eran las dos hormonas, ahora estamos hablando netamente de estrógenos, ¿no es cierto? Vamos a hablar ahora de los receptores del estrógeno. El estrógeno es importante conocer que hasta la fecha se conocen principalmente dos receptores. Los receptores de estrógeno ER-alfa y los estrogen receptors beta, ER-beta, ¿ya? Entonces, todos estos receptores son de la superfamilia de las hormonas que actúan con receptor esteroideo a nivel nuclear. No te olvides, actúan a nivel nuclear. Ahí está, pues, nuclear. ¿Eso qué quiere decir? Que su estructura, porque son un tipo de hormona nuclear, su estructura tiene que tener un sitio de unión al DNA, ¿correcto? Se pegan al DNA, ¿correcto? Muy bien. Esto es el cromosoma donde están codificados, no nos importa, tienen sus isoformas, no nos importa, tienen su tamaño de aminoácidos, no nos importa. ¿Qué nos importa, Doc? Esto nos importa. ¿Dónde están? El receptor alfa está en el útero, en el epidídimo, en la mama, en el hígado, en el riñón, en el tejido adiposo blanco, en la próstata, en el ovario, en los testículos, en el hueso y en el cerebro. ¿Correcto? Ahí actúa principalmente. Noten las similitudes con el receptor beta. El receptor beta también está en la próstata, también está en el esqueleto, en los testículos, en el ovario y en el cerebro. ¿Correcto? Entonces, esos son los lugares donde se comparte, tanto en varón como en mujer, estos lugares para el mismo receptor. Sin embargo, el beta, noten la diferencia, el beta está en el colon, en las glándulas salivares, en el endotelio vascular, en el pulmón y en la vejiga. Y esa disposición, correcto, en el caso de las mujeres genera unas diferencias importantes. Por ejemplo, este receptor vascular hace que el estrógeno proteja en las mujeres diferente que en los varones. Y también hace que las mujeres tengan una predisposición por cáncer de colon relacionado a las hormonas. ¿Correcto? Entonces, esto también tienen que tenerlo claro. Sin embargo, el receptor más importante para actuar en el caso de lo que nos interesa las enfermedades es el alfa. El alfa, a través de sus receptores del útero y de la mama, que es donde se explica mucho del cáncer de mama asociado a estrógenos. ¿Ya? Recuerden eso. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque los fármacos como el tamoxifeno, que bloquean los receptores de estrógeno de forma selectiva, ya son SERM, moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, SERMs. Este tamoxifeno es parcialmente agonista en este receptor alfa, parcialmente agonista, y es totalmente antagonista en estos de acá. Entonces, eso hace que este tamoxifeno y otros fármacos más que vamos a hablar más adelante tengan un perfil farmacodinámico diferente, porque no actúan por igual en el alfa y en el beta. ¿Ya? Eso ténganlo en cuenta. Muy bien. Adicionalmente,
existe un receptor de estrógeno asociado a proteína G, o sea, periférico, o sea, de membrana, ¿correcto? Por lo tanto, este va a tener un efecto pleiotrópico. Todas estas funciones que ven acá, todos estos aparatos y sistemas pueden reaccionar a este receptor, pues llamamos pleiotrópico. Tiene muchas funciones que ahorita no vamos a ponernos a detallar. ¿Está bien? Listo. Entonces acá está lo que les expliqué. Miren los receptores de estrógeno. Entonces acá tienes el estrógeno, vía número 1, la principal, la dependiente del receptor. Entra el estradiol, como es una hormona esteroidea, es liposoluble, pasa a la membrana celular. Esta se une a su receptor nuclear de estrógeno. Una vez unido, atraviesa el poro nuclear, entra en el ADN, se une a la región promotora y empieza a producir genes propios del estrógeno. Y esos genes producían, ¿qué producían, profesor? Todas estas funciones que habíamos detallado acá de los estrógenos. Todas esas. Muy bien. Sin embargo, existe una segunda vía que les mencioné hace un rato, donde el estrógeno actuaba a nivel periférico. Periférico, ahí lo tienes, periférico, ahí está. Y actuaba con sus segundos mensajeros, y estos segundos mensajeros tenían N funciones, N funciones. Eso vendría a ser, profesor, esta función pleiotrópica que les dije acá, de las N funciones. Esas son las dos principales vías que deben saber. Existe una cuarta vía y una tercera vía, que solo lo voy a mencionar. La vía que es independiente de receptores, aquella que simplemente actúa como hormona, está en estudios. Y la vía que es independiente de estrógeno. ¿Cómo es eso, profesor? Es una vía donde se activan receptores que van de frente a la zona nuclear de donde actuaban los estrógenos. O sea, sin tener estrógenos, otras moléculas como el insulin growing factor, como la dopamina, el factor de crecimiento vascular y otras más, actúan en proteinquinasas que terminan dando los mismos efectos estrogénicos. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Esto es complejísimo. O sea, los estrógenos son súper complejos de entender. ¿Ya? Bien. Finalmente, acá les he puesto un ejemplo, ¿ya?, de cómo estos receptores de estrógeno y la zona de codificación del ADN, a través de los estrógenos, activa sus promotores y empieza a codificar, mientras que a través de los antagonistas, como el tamoxifeno, habíamos quedado, se bloquean estos receptores y por ende no se codifica. Entonces, los fármacos que usamos concretamente para bloquear estrógenos lo hacen a este nivel, a nivel del receptor nuclear, para evitar la codificación de genes. ¿Entendido? Listo. Muy bien, entonces con eso hemos conversado amplio y tendido sobre el estrógeno. Ahora conversemos sobre la progesterona, la bioquímica de la progesterona. Ya habíamos hablado de sus funciones, ¿verdad? Entonces ahora me voy a centrar en la bioquímica. Entonces la progesterona, curiosamente, miren muchachos, la progesterona está acá, justo un paso después de la pregnenolona. Y todos ustedes deberían recordar que la pregnenolona es el primer paso de la formación de hormonas esteroideas en cualquier órgano esteroideo, como ovario, testículo, glándula suprarrenal. Entonces, ni bien el colesterol entra y se forma pregnenolona, ahí mismo ya se formó progesterona. Por lo tanto, formar progesterona es súper fácil, ¿ya? Y esto se hace, obviamente, como ves acá, he ampliado el gráfico de la pregnenolona a la progesterona, se hace súper fácil en la glándula suprarrenal, en los ovarios y en los testículos. Se puede hacer en todos lados. Sin embargo, esta progesterona tiene que ser activada. Tiene que ser activada a 17 hidroxiprogesterona. Este paso de acá. ¿Ya? Este paso de acá. Entonces, este paso de acá, a través del citocromo o el citocromo P450C17, activa 17 hidroxiprogesterona. Esta que estás viendo acá.
Entonces, esta de acá sí ya es la que va a tener actividad. Y esta, muchachos, es justamente la vía que está aumentada en la teca. La teca interna, después de la luteinización por la LH, empieza a desarrollar una maquinaria que produce tanta 17-hidroxiprogesterona que la aromatasa, correcto, posterior, no puede transformar en estrógeno. ¿Por qué? Porque miren, de la 17-hidroxiprogesterona, el siguiente paso es androstenediona, el siguiente paso testosterona, y habíamos quedado que de acá por las aromatasas periférica y ovárica se formaba estrona y se formaba estradiol. Eso les expliqué hace un rato. Pero en la teca se produce tanta progesterona que estas vías se saturan, entonces ya no se producen estos cambios acá, y por lo tanto en el ovario de la fase luteínica predomina la progesterona por encima del estradiol. O sea, vamos a volver, a ver, profe, volvamos. Mira, el estradiol, cómo tiene estas concentraciones en la fase luteínica, mientras que la progesterona, mira cómo llega a estas concentraciones más altas. Si juntáramos los dos gráficos, tendríamos algo más o menos así. Entonces, durante esta fase se produce más progesterona de la que se puede transformar en estradiol. En cambio, en esta fase, casi toda la progesterona que tenemos acá es transformada en estradiol. Por eso no la tenemos en cantidades importantes en la fase folicular. ¿Listo? Al final, todo es un mismo proceso bioquímico. ¿Bacán? No voy a hablar más porque esto ya es aldosterona, cortisol, y esto es un esquema de los esteroides de la glándula suprarrenal. ¿Ya? Bacán. Listo, entonces acá vamos a hacer un pequeño break. Quiero que tomes apuntes, hagas las cosas que de repente no te ha quedado claro. Vamos a hacer un pequeño break y luego continuamos netamente con la parte de farmacología. Bien, chicos, vamos a continuar entonces ahora con farmacología. Ya, como les dije, es necesario primero saber fisio para saber fármaco. Entonces ahora vamos a hablar con farmacología, pero relacionada a los estrógenos. ¿Ya? Farmacología relacionada a los estrógenos. Entonces lo primero que tienen que saber es que los estrógenos, correcto, son moléculas esteroideas. El estradiol, por ejemplo, es un estrógeno y es esteroideo. Eso tienen que saber. Entonces, a raíz de este estradiol se ha modificado su estructura química y se obtiene, por ejemplo, el valerato de estradiol. Se le agrega un grupo etinilo, el etinil estradiol. Se le modifica químicamente mestranol o el sulfato de estrona, que habíamos quedado que era un paso previo al estradiol, la estrona. Ahí está. Son los derivados estrogénicos, ¿ya? Esteroideos. Pero hubo un año en el que se descubrió los estrógenos no esteroideos. ¿Qué quiere decir? Eran fármacos que no tenían el anillo del colesterol, el perhidrociclopentanofenantreno, no eran esteroideos, pero actuaban en los receptores estrogénicos. ¿Y quiénes están ahí? El dietilestilbestrol, el bisfenol y la genisteína. ¿Y por qué lo pone con rojo, profesor? Porque se vio que tenían efectos tóxicos teratogénicos. Generaban cáncer. Cuando la mamá tomaba este fármaco y estaba gestando, su hija hacía cáncer de vagina, cáncer de útero, cáncer de ovario, de células claras. Por eso el dietilestilbestrol no se recomienda como fármaco en mujeres, y menos aún si están gestando. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué podemos conversar de los estrógenos acá, los esteroideos? Bueno, tienen una muy buena unión a proteínas plasmáticas. Recuerden que su metabolismo es hepático, el hígado metaboliza los estrógenos, eso es importante, por eso los pacientes con cirrosis tienen problemas para metabolizar sus estrógenos y su excreción puede ser tanto renal como hepática. Esos son los datos que deben recordar. Sin embargo, miren acá,
El etinilestradiol, al tener ese grupo etinilo, hace que la vida media dure hasta casi 24 horas, casi un día. Entonces, sin etinil, el estradiol dura unas pocas horas. Con etinilestradiol dura más tiempo. Por eso, la vía oral, miren acá lo que les pongo bien claro, cuando se toma estrógenos por vía oral, los estrógenos naturales tienen mucho metabolismo del primer paso en el hígado y por lo tanto duran muy pocas horas, ¿correcto? O sea, se metaboliza, no tiene buena biodisponibilidad y el resto que queda se degrada. En cambio, cuando le ponemos un etinilo en el carbono 17, se llama etinilestradiol, permite una mejor biodisponibilidad al evitar ese metabolismo del primer paso y nos queda más fármaco para que tengamos hasta casi un día de tiempo de vida media. Por lo tanto, aprendan, el estrógeno vía oral que más se recomienda es el etinilestradiol, ¿correcto? ¿Está bien claro? Etinilestradiol es el estrógeno de uso frecuente número 1. Puede ir desde 0.005 miligramos, que es igual a decir 5 microgramos, hasta más o menos 20 microgramos por día o 0.02 miligramos. Esa es la dosis, correcto, que se puede dar dependiendo para lo que se necesita. La mínima dosis es cuando usas en una posmenopausia como terapia de reemplazo hormonal y la dosis más alta es cuando quieres usarlo como anticonceptivo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la vía transdérmica que existe, la vía transdérmica, tiene niveles constantes, esa es la ventaja. No tiene picos como la vía oral y su liberación es continua, ¿correcto? Se pueden dar solos o junto con progestágenos, ¿correcto? Entonces acá tienes las vías transdérmicas en parche que vienen a ser sustancias estrogénicas conjugadas, esterificadas o mixtas. ¿Para qué se usa esto? Por ejemplo, las pacientes que tienen muchos vellos, hirsutismo se llama eso, es por mucha testosterona, se ponen estos parches de estradiol para antagonizar ese efecto y bajar los vellos. Las personas trans, correcto, las que buscan cambiar su fenotipo a otro sexo, también usan sus parches para asimilarse más al sexo opuesto, ¿ya? Entonces, para eso más o menos es lo que los parches se utilizan, para una liberación continua de efecto antiandrogénico, ¿ya? Muy bien. Se puede usar intramuscular. Existe una vía intramuscular, como ves acá, inyectables, ¿ya? Pueden ser ésteres de estrógeno, que son oleosos, y la ventaja es que tienen larga duración. Es más, puede durar hasta un mes y se utiliza como anticonceptivos de larga duración, de un mes. ¿Ya? Las ampollas mensuales son estas. Muy bien, y finalmente, para terminar, tenemos la vía tópica que se aplica en cremas, y tú dirás, ¿para qué quiero una crema con estrógeno? Para la vagina de las mujeres postmenopáusicas. Las mujeres postmenopáusicas tienen atrofia vaginal y se ponen cremas de estrógeno o también de andrógenos para hacer crecer el epitelio. ¿Ya? Bien. ¿Entendido, verdad? Correcto. Ahora vamos un poco a la terapéutica, o sea, ¿en qué usamos los estrógenos? El estrógeno se usa concretamente para dos cosas: como terapia de reemplazo hormonal en las posmenopáusicas o como anticonceptivo oral combinado o inyectable como una forma de control de la natalidad, ¿no es cierto? Como anticonceptivo. Entonces son los dos usos que se le dan. ¿Ya? Una posmenopáusica que le falta estrógenos, se le da de reemplazo, y como anticonceptivo oral para evitar el embarazo. ¿Cuál es el problema con dar estrógenos? Los efectos adversos que producen. Miren, los estrógenos están en color azul, ¿ya? El estrógeno, este es riesgo, este es beneficio, ¿ya? Entonces se ha visto que cuando una chica consume estrógenos por vía exógena,
tiene beneficio en las enfermedades coronarias, en el cáncer de mama invasivo, como ves acá. Tiene beneficios, acá como estás viendo, en el infarto cerebral, en el cáncer colorectal, en todo tipo de fracturas y en general en todo tipo de mortalidad y hasta en diabetes. Entonces, todo lo que ven acá son beneficios probados de solo recibir estrógenos. Nada más, solo recibir estrógenos. Mientras que recibir estrógenos y progesterona, o sea, los anticonceptivos que son combinados o los fármacos de suplemento combinados, tienen solo beneficio en cuanto a facturas, en causas de mortalidad y en diabetes. Son sus 3 beneficios, ¿ya? Entonces, aparentemente, dar estrógeno solo tiene más beneficio que darlo combinado con progesterona. Eso tienen que tenerlo claro, ¿ya? Estamos hablando en una mujer posmenopáusica, ¿ya? Estamos acá bien claro. Esta tabla de acá solo es para mujeres posmenopáusicas, o sea, estamos hablando para esta de acá, para ese tratamiento, ¿ya? Que es lo que quiero explicarles en esta diapositiva. Entonces, si les preguntaran qué es mejor dar, estrógeno solo o estrógeno con progestágeno, estrógeno solo, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ventajas versus que el combinado solo tiene 3. Y por otro lado, miren las desventajas. El combinado tiene desventajas en infarto, en cáncer de mama invasivo, en stroke, en tromboembolismo, en trombosis venosa profunda, ¿correcto? Tiene desventaja, ya, esos serían todos acá en el gráfico. Tiene desventaja en todo esto. Y el estrógeno solito, tiene desventaja en embolismo pulmonar y tromboembolismo venoso, en estos dos. ¿Entienden? Entonces, como te das cuenta, combinado, tiene muchas más desventajas que dándolo solo, ¿correcto? Combinado tiene muchas más desventajas que dándolo solo. Entonces, en líneas generales, lo ideal es un estrógeno purito. El problema, si ustedes pueden leer acá, en esta tabla, en ningún momento estamos hablando de este famoso cáncer de acá, el endometrial. El endometrial tiene data compleja, pero lo que sí se conoce o lo que sí se sabe ahorita es que va más hacia el riesgo. Entonces, toda paciente que consume solo estradioles, solo estrógenos, tiene riesgo de cáncer endometrial. Por eso la única razón para darle el combinado, esta de acá, es cuando la paciente tiene útero. Si la paciente posmenopáusica que van a tratar tiene útero, no le han quitado el útero, entonces debes darle combinado para evitar el riesgo de cáncer de endometrio. Eso tienen que saber, ¿ya? Si no tiene útero, le han hecho una histerectomía en su vida fértil, entonces si le vas a dar terapia de reemplazo hormonal, solamente dale estrógeno puro, ¿ya? Muy bien. Entonces acá está la recomendación del UpToDate, ahí lo pueden ver. Basado en la data, sugerimos empezar con la dosis más baja, nunca olviden eso, de que, por ejemplo, de 17 beta estradiol, eso es por vía oral a esta dosis, ¿correcto? O un transdermal a esta dosis. Salvo que el paciente tenga síntomas muy severos, pues, ¿no? De bochornos. Muy bien. Si sigue al mes los bochornos, entonces lo que hacemos es subir acá, aumentamos la dosis transdermal a 0.075, ¿correcto? Y si aún así no, lo subimos hasta 0.05. O sea, puedes subir hasta 0.05 la dosis transdermal de estradiol. Muy bien, muy bien. Ahora, la dosis estándar, esto, es usual para la mayoría de mujeres. Entonces acá está el equivalente, esta es la dosis estándar que se suele ofrecer, ¿ya?
La dosis estándar que se da diario por vía oral de conjugado es 0.625 y es adecuado para resolver los síntomas cuando estamos hablando de la vía oral, ¿ya? Entonces, ¿a qué equivale esta dosis de 0.65 de estrógeno conjugado? A 5 a 10 microgramos de etinilestradiol, ¿correcto? Muy bien, entonces esa es la dosis que se usa para terapia de reemplazo hormonal. Ojo, miren, la dosis de terapia de reemplazo hormonal, 0.625, equivale a tan solo 5 a 10 microgramos de etinilestradiol. Nada más. Por eso es que en la terapia de reemplazo hormonal se da la dosis más baja posible. La dosis más baja posible. En cambio, miren, los anticonceptivos combinados utilizan 20 hasta 35 microgramos por día de etinilestradiol. O sea, el anticonceptivo oral combinado usa dosis altas de estradiol. Recuerden eso, dosis altas de etinilestradiol, 20 a 35. Y ojo, estas dosis altas en los años 70, hace mucho tiempo, eran inclusive más, eran de casi 50, 70 microgramos. Así que esa es la diferencia entre terapia de reemplazo hormonal y anticonceptivo oral combinado respecto a los estrógenos, ¿ya? Muy bien. Esto que ven acá es la recomendación de cuándo deben iniciar terapia de reemplazo hormonal. Lo he dejado acá para que lo lean. Por si ustedes tienen algún familiar que está optando por iniciar esta terapia, por favor lean ahí que hay riesgo de cáncer de mama. Así que hay que tener mucho cuidado para usar estrógenos en la posmenopausia. Mucho cuidado. ¿Ya? Bien. Ahora vamos al contrario. Profe, ¿qué pasa si yo no quiero algo que reemplace a mis estrógenos, sino quiero bloquear el receptor? Ya. Si yo quiero inhibir el efecto estrogénico, entonces simplemente hay que ver dónde puede actuar. Habíamos quedado que el hipotálamo producía GnRH, esta en la hipófisis estimula el FSH, esta en el ovario producía testosterona y androstenediona por la citocromo P450C17, les dije, y eso por una aromatasa ovárica se transformaba la testosterona en estradiol y la androstenediona en estrona. ¿Se acuerdan? Esta aromatasa de la estrona era más en la grasa que en el ovario, pero se formaban los dos. Perfecto. Y los dos, tanto estradiol como estrona, se metabolizaban a estriol, que ya no tenía efecto. Este estradiol, que es el que nos importa, actúa a nivel nuclear, correcto, en sus elementos de respuesta a estrógenos. ¿Hasta ahí entendido? Entendido, profe, es lo que hemos hablado. Entonces, ¿dónde se bloquea esto? Entonces, podemos bloquear el receptor. Miren, los SERM pueden bloquear el receptor de estrógeno nuclear y el fulvestrant también. Entonces, noten la diferencia, noten ahí la diferencia. Los SERM son moduladores de los receptores de estrógenos selectivos. Por eso dice más menos, porque en algunos lugares bloquea y en otros lugares no bloquea. En algunos bloquea y en otros no bloquea. En cambio, el fulvestrant es un antagonista puro, bloquea en todo lado. Entonces, esta es la relación que tienen estos antagonistas del receptor estrogénico. ¿Entendido? Ya. Ahora, puedo bloquear la aromatasa. Si yo bloqueo la aromatasa, no se va a formar estrógenos. ¿Quién hace eso? Eso hace el anastrozol. El anastrozol, como ves acá, es un inhibidor de la aromatasa. Acá lo tienes. El anastrozol y su primo, el letrozol, son antagonistas, bloqueantes, ¿de quién? De la enzima aromatasa, pero de forma reversible. Se unen de forma reversible a la aromatasa, ¿correcto? A la aromatasa. No se olviden, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo lo hacen? Compiten con el andrógeno como precursor de la enzima. Ahí está. El anastrozol compite con el androstenediona y la testosterona y por ende no se puede formar estradiol. Ojo, son del tipo no esteroideo, o sea, son bloqueantes de aromatasa del tipo no esteroideo. No se olviden, ¿ya? No se olviden. Muy bien. Ahora, existen unos bloqueantes
como el exemestano, que están viendo acá, que es un bloqueante que también compite con el andrógeno, pero es irreversible. Irreversible, ¿correcto? Entonces, eso lo hace muy tóxico. Este examestano es muy potente y por ende tóxico. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí, ¿podemos ir más arriba, profe? Claro. Si quieres irte arriba y quieres bloquear toda la síntesis, tanto de estrógenos como de progestágenos, andrógenos y estrógenos, quieres bloquear todo, bloquea todo. Bloqueamos acá arriba la citocromo P450C17. Bloqueamos acá con el ketoconazol o el danazol. El ketoconazol o el danazol son bloqueantes arriba en la citocromo P450C17. Que si regresamos a nuestro cuadrito, correcto, a nuestro cuadrito, vamos a verlo por acá. Perdón. Denme un minuto. Déjame buscar por favor el gráfico donde estamos detallando la acción de la citocromo. Acá está, perdón. Ven acá. El paso de progesterona 17 hidroxi, acá este paso, citocromo P450C17, igual acá, P450C17. Entonces, justo es en el paso de la pregnenolona y progesterona a sus andrógenos. O sea, en el paso de progestágenos a los andrógenos, ahí bloqueamos. Ahí bloqueamos con el ketoconazol y el danazol. De esa forma se bloquea desde ahí la síntesis de los andrógenos y los estrógenos, o sea, la síntesis esteroidea. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si quieren ir más arriba, también podemos bloquear. Habíamos visto claramente que los anticonceptivos orales, como tienen estrógeno y progesterona, van a hacer pues un feedback negativo arriba y van a bloquear, porque están simulando el mismo efecto del eje. ¿Ya? Y el danazol también tiene efectos centrales, por si acaso. El danazol también tiene efectos centrales acá. ¿Listo? Bien, acá hay un fármaco especial que voy a pintar con verde oscuro, que es el citrato de clomifeno. ¿Ya? El citrato de clomifeno también es un SERM, que como bloquea a nivel central, entonces evita que haya un feedback negativo y por lo tanto estimula la producción de más estrógenos. Es algo paradójico, pero creo que así me pueden entender. Cuando la hipófisis actúa, se producen más estrógenos y los estrógenos que se liberan inhiben a la hipófisis. Ese es un feedback negativo. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que yo elimino el receptor en la hipófisis que le hacía el feedback negativo? Entonces no va a haber feedback negativo. Entonces va a seguir estimulándose, va a seguir produciéndose. Entonces lo que hace el clomifeno es anula el feedback negativo del estrógeno y por eso favorece la producción de estrógeno. Este clomifeno se utiliza para inducir la ovulación. Es un inductor de la ovulación, porque lo que busco es aumentar la función del eje. ¿Ya? Y terminamos acá arriba, no se olviden, los agonistas de la GnRH pueden estimular o no al eje y los antagonistas de la GnRH obviamente van a inhibir al eje. Entonces, si yo bloqueo el receptor la GnRH, la producción, bloqueo el eje. Pero si yo uso un agonista de forma pulsátil, estimulo el eje. Y si uso un agonista de forma continua, inhibo al eje. O sea, el eje se estimula con agonistas pulsátiles y se inhibe con agonistas constantes. O se puede inhibir con antagonistas totales. ¿Ya? Esa es entonces la lógica que ustedes deben recordar en los inhibidores estrogénicos como tal. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, hablemos concretamente de los SERM. ¿Qué son los SERM? Moduladores de los receptores estrogénicos selectivos. ¿Ya? Les dije que teníamos, ahí está, ¿no es cierto?, al clomifeno, que es un trifenil
etileno. Acá está. Muy bien. Luego les dije que teníamos al tamoxifeno, también es otro trifeniletileno. Ahí está. Luego tenemos a una benzotiofenona o benzotiofeno, que es el raloxifeno. Ahí lo tienen. ¿Ya? Y bueno, con eso es suficiente porque esos son los que usamos. El basedoxifeno, lo voy a pintar por si acaso, ¿ya? Pero ya no lo tengo acá abajo. Es uno de los más modernos, el basedoxifeno, ¿ya? Que es un indol. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, este raloxifeno, tamoxifeno, clomifeno, todos se parecen al estradiol. Son parecidos en su estructura. Entonces, lo que hacen es modular el receptor. Como ves acá, mira, modulan. El SERM en este receptor de estrogénico lo antagoniza, pero en este otro receptor estrogénico lo agoniza. O sea, en este inhibe y en este estimula. ¿Por qué? Bueno, pues es la estructura química la que manda, pero en algunos órganos antagoniza y en otros agoniza. Entonces la función ahí va a depender de en qué órganos haga más una cosa que otra. Por ejemplo, el clomifeno habíamos dicho que actúa principalmente ¿dónde? A nivel del sistema nervioso central. Mientras que el tamoxifeno actúa más en la mama y en el útero. El raloxifeno actúa más en la mama que en el útero. El basedoxifeno también actúa en el hueso, aparte de la mama y el útero. O sea, cada uno tiene un perfil diferente que no es motivo ahora de la clase repasar, pero sí tienen que saber que su selectividad es la que determina su efecto final. Entonces acá está el resumen. Vamos a hablar del tamoxifeno. El tamoxifeno, los buenos efectos que tiene es que baja el riesgo de cáncer de mama porque bloquea el receptor en la mama. Es más efectivo contra el cáncer invasivo de mama porque bloquea las metástasis de mama. Tiene beneficios persistentes si es que ya no se toma. Tiene un efecto positivo sobre el hueso relativo, correcto, relativo, y baja los niveles de LDL colesterol. Esos son los efectos del tamoxifeno, ¿ya? Sin embargo, lo malo, voy a hacer con negro, es que aumenta el cáncer de útero. Eso es lo malo. El tamoxifeno en el útero aumenta tu riesgo de cáncer de útero, porque es agonista ahí. También aumenta tu riesgo de trombosis venosa, ¿ya? Y puede dar síntomas parecidos a la menopausia, como los bochornos, por ejemplo, los bochornos. ¿Listo? Entonces, un tamoxifeno se prefiere para las mujeres premenopáusicas. Para las posmenopáusicas se prefiere el anastrozol que ya les dije. Sin embargo, ¿qué pasa si tengo una premenopáusica y no puedo dar tamoxifeno? Una buena alternativa es el raloxifeno. El raloxifeno inclusive es más efectivo contra el cáncer de mama que el tamoxifeno, es mejor, ¿ya? Fortalece más el hueso, es mucho más efectivo fortaleciendo el hueso, baja más los niveles de LDL colesterol y mira, menos riesgo de cáncer uterino que el raloxifeno. O sea, este efecto de acá es anulado por el raloxifeno, ¿ya? Lo malo es que no tiene efectos crónicos, sigue aumentando riesgo de trombosis, aunque menos que el tamoxifeno, y también causa síntomas de menopausia, pero menos que el tamoxifeno. O sea, en cristiano, el raloxifeno es mejor, pero es más caro, ¿ya? Muy bien. Acá les he puesto algunas características para que lo vean. Los SERM se absorben bien por vía oral, el raloxifeno dura 28 horas, el tamoxifeno 14, son de metabolismo hepático, excretado por heces. El efecto vasomotor de los bochornos es más en el tamoxifeno que en el raloxifeno. Hay calambres, sobre todo en el raloxifeno. Ambos tienen riesgo de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Y el que más riesgo de cáncer de endometrio tiene es el tamoxifeno. Esto tienen que saber de los SERM. Es lo que deben llevarse de acá. ¿Listo? Bien. Entonces acá está la recomendación del UpToDate.
el UpToDate recomienda para mujeres, correcto, para mujeres que prefieren usar un modulador de estrógenos, ellos sugieren raloxifeno si es que estás preocupado del cáncer de útero o de los riesgos tromboembólicos, correcto, más que del cáncer de mama. O sea, si estás preocupado de esos dos. Para las mujeres que les preocupa más el cáncer de mama, como prevención, usamos tamoxifeno. ¿Y por qué? Porque dijimos que sus efectos, correcto, son en el cáncer invasivo, ahí está, y sus beneficios persisten cuando ya no se consume el fármaco. O sea, a la larga, el tamoxifeno termina siendo mejor, ¿ya? Para las mujeres, acá leemos otro, que desean prevención del cáncer de mama, pero no quieren tomar un SERM por cualquier razón de los efectos adversos, entonces el anastrozol es una buena opción y el exemestano, que te dije que es tóxico porque es irreversible, también podrían ser una opción. ¿Ya? Entonces, esa es la recomendación que se da respecto al uso de estos SERM. ¿Ya? Muy bien. Listo, con eso hemos terminado los estrógenos. Ahora hablemos de los progestágenos. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hablar de los progestágenos en cuanto a farmacología? ¿Para qué usarías un progestágeno? Básicamente se usa para dos cosas. ¿Ya? Un progestágeno se toma primero como anticonceptivo, primero porque inhibe a la LH y no hay ovulación, y segundo porque quieres espesar el moco cervical para alguna cosa, como por ejemplo anticonceptivo oral de emergencia. La pastilla del día siguiente es un progestágeno en dosis altas para cerrar el cervix con moco espeso y los espermas no pasen. Y la última función que le quieren dar es para aquellas gestaciones que están en riesgo de aborto, pero no tiene evidencia sólida. Ya no tiene evidencia sólida. ¿Listo? Entonces, lo que más usamos los progestágenos es como anticonceptivo. Entonces, la síntesis del gestágeno ha venido o de la progesterona pura, que es lo inicial. Ahí tienes la clormadinona, la ciproterona, la medroxiprogesterona, que se podría decir estos son los gestágenos más puros y por lo tanto son los más potentes que hay. Y luego han aparecido los derivados de la espironolactona como la drospirenona, que son menos potentes, igual sirven como anticonceptivos, pero acá está el dato, este es diurético. Como deriva de la espironolactona es diurético. ¿Y eso para qué sirve, profe? Pierdes peso. Mientras que estos de acá, ciproterona, medroxi, aumentas de peso porque retienes agua. El gestágeno retiene agua. Entonces, cuando tú dices, ay, mis pastillas me caen mal, engordo, no es que engordas, sino te hinchas de agua por los gestágenos. Pero si tomas drospirenona, al contrario, vas a enflaquecer, vas a perder agua. ¿Ya? Sin embargo, estos dos tienen un gran problema. ¿Cuál es, profe? Bloquean receptores de andrógeno y eso hace que pierdas hueso. Porque si bloqueo mis receptores androgénicos, pierdo hueso. Me da más rápido osteoporosis. Entonces, justamente para evitar esto, tenemos... ¿qué más? Baja tu líbido. Baja tu líbido. Si a una chica le bloquea los receptores los andrógenos, la testosterona, le baja el líbido sexual. Entonces, para evitar todo este problema, mejor creamos un derivado de la testosterona. Como es derivado de testosterona, entonces va a ayudar a fortalecer el hueso y va a mantener la libido. ¿Está bien? Entonces se crearon la estiterona de primera generación, que ya no se usa. Se creó el levonorgestrel y el dienogest, que son los que más se usan de segunda generación. Y se creó el gestodeno, desogestrel y etonorgestrel, que son los de tercera generación, que son los más usados de todos. ¿Por qué, profe? Porque los de segunda generación tienen un mal perfil cardiovascular. Es malo.
o sea, aumentan el LDL. Y los de tercera generación tienen un buen perfil cardiovascular porque bajan el LDL. Esa es la felicidad, ¿ya? Estos de acá son malos para el corazón, suben el LDL, y los de tercera bajan el LDL. Todos felices hasta que las chicas empezaron a trombosarse. Trombosis venosa profunda, riesgo acá, y luego se dieron cuenta que este protege la trombosis venosa profunda. Así que en el balance final, dar segunda o tercera va a depender de qué riesgo quieras correr. O riesgo cardiogénico o riesgo trombótico. ¿Ya? Ese es el balance. En una mujer sana da igual. En una mujer sana sin factores de riesgo da igual si es de segunda o tercera. Toma el que quieras. Pero si hay factores de riesgo, no. Si me preguntan, ¿cuál elegiría usted, doctor? Las guías siempre recomiendan el de tercera. Siempre, siempre. ¿Ya? Bien. Acá está un poquito más a detalle lo que hacen estos gestágenos, ¿no? Vamos a hablar de los que nos interesan. El levonorgestrel, como ven acá, actúa en el receptor de progesterona, también actúa en el mineralocorticoide y en el androgénico, ¿correcto? La drospirenona les había dicho que actúa bastante en el mineralocorticoide porque era derivado de la espironolactona, ¿correcto? Y no actúa en el androgénico, por eso se resorbe hueso, pues, ¿no? Y como actúa en el glucocorticoide, también eso ayuda a empeorar y a perder hueso. ¿Ya está? Muy bien. Y el de tercera generación, gestodeno, ahí está, actúa como mineralocorticoide, como androgénico y como glucocorticoide. Ya actúa con los tres. Listo. Entonces, eso es los efectos, como un breve resumen de qué diferencia tienen cada uno en función del receptor que trabaja. Listo. Entonces, ¿cómo lo damos? ¿Qué se toma? Bueno, algunas mujeres, como les dije, pueden utilizar, correcto, la progesterona pura, ya sea como anticonceptivo o en los fármacos para evitar el aborto, pues, ¿no? Entonces, acá está la data farmacológica que ustedes deben recordar. Por ejemplo, se absorbe rápido, su tiempo de vida es muy corto, por eso por vía oral es muy corto su tiempo de vida de la progesterona pura, ¿ya? Se metaboliza en el hígado en primer paso casi todo, ¿correcto? Se conjuga y se bota con ácido glucurónido y se elimina en la orina. Es importante que recuerden esto, la progesterona se dosifica en la orina, porque por ahí se elimina, ¿ya? Entonces, como dar progesterona pura no sirve, ¿por qué, profe? Porque se metaboliza al toque, entonces lo que se da son los modificados, los derivados. ¿Cuáles son? Ahí está, el acetato de medroxiprogesterona, ya sea vía oral o intramuscular. Lo que más se da de progesterona es la medroxiprogesterona, ¿Listo? Eso es lo que más se da. Muy bien. Y luego, de los derivados de la testosterona que les dije, están todos estos. Y les dije el levonorgestrel, ¿correcto? Ya, el desogestrel son los más importantes que ustedes deben recordar. Ya acá ya no he continuado la tabla, solamente me he quedado con esa. Pero creo que sería con eso suficiente que tengan la farmacología de los gestágenos. ¿Ya? Medroxiprogesterona es el que más se da. Muy bien. Entonces, con eso hemos llegado a estos dos puntos que son los anticonceptivos, la farmacología del aborto, correcto, los andrógenos, que solamente lo he puesto acá para estar en sincronía con lo que estamos viendo en la mujer, y los fármacos relacionados a la gestación, teratogénicos y tocolíticos. ¿Listo? Entonces, esta segunda parte de la clase, ya porque ya hemos avanzado bastante, ya es complementaria, correcto, complementaria a lo que hemos visto, porque acá lo que hablo es de cuáles son los beneficios, ventajas, desventajas de los anticonceptivos como tal, los fármacos como tal, ¿ya? Acá les hablo inclusive del aborto, cuáles son los fármacos que se recomiendan para el aborto, según la guía del aborto, de la OMS. Acá hablamos un poco de fármacos androgénicos, para que no quede al aire este tema.
Y finalmente vamos a hablar de los fármacos relacionados a la gestación como tal, la clasificación de las categorías y cuáles son los fármacos tocolíticos. Bien, acá a los fármacos relacionados a la gestación tenemos los anticonceptivos, ¿ya? Y los fármacos que se usan como tocolíticos. Los anticonceptivos justamente se usan para no concebir, pues, ¿no es cierto? Entonces, lo que todos ustedes deben saber que los anticonceptivos se dividen en naturales y artificiales. ¿Ya? Los métodos naturales, como el método de Billings, que es del moco cervical, el método de Ogino, que es del calendario, el método sintotérmico, que es dosar la temperatura basal, o el MELA, que es el método de lactancia materna exclusiva. Todos estos son métodos que no se recomiendan porque fallan mucho. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que fallan? Vénganse acá. En el uso típico, en la vida diaria, por ejemplo, no usar método anticonceptivo alguno, puedes embarazarte 85% de probabilidad en un año. Recuerden que esto se calcula en un año. O sea, una pareja que tenga relaciones sexuales sin protección, de forma regular, en un año tiene 85% de chances de salir embarazada, siempre y cuando sean jóvenes, menores de 35 años. ¿Ya? Si usan, por ejemplo, el método de estos de acá, Billings, Ogino, sintotérmico, ¿ya? Vamos a ponerle el término de abstinencia periódica al de Ogino. Dense cuenta que su protección es solo 25%, o sea, falla mucho, ¿ya? Todo método que falle más de 10% al año se considera poco eficaz. Y todo método que falle menos de 2% al año se considera muy eficaz. Correcto. Entonces, por eso es que no recomendamos los métodos naturales. En cambio, los métodos artificiales como el condón de barrera, las hormonas, que es lo que estamos estudiando ahora, o los dispositivos intrauterinos o las cirugías, esos sí son efectivos o muy efectivos. Por ejemplo, voy a subrayar, el condón masculino, que es el que más se usa, falla 15%. Ese es poco efectivo, poco efectivo. Pero si lo usaran perfecto, como en el laboratorio, uso perfecto, puede protegerles 2%. Es muy efectivo, pero ese es uso perfecto. Pero eso no pasa en la vida real. Luego tienes las pastillas combinadas, fallan 8% en el uso típico. Los inyectables fallan 3%. El implante, esto es una pregunta examen muy importante, el método del implante o el Norplant, que se pone en progesterona acá subdérmico, ¿ya? Falla 0.05, o sea, casi nada. Es el método más seguro de todos. Métanse eso en la cabeza, es el más seguro de todos. Y dura hasta por 5 años, por si acaso, ¿ya? Y bueno, acá están las T's, pues, ¿no? La T de cobre, la T de levonorgestrel, que fallan 0.8 y 0.2%. O sea, son muy efectivos. Así que toda esta mancha que están viendo acá abajo son de los muy efectivos, ¿ya? Para que ustedes sepan en su vida diaria. Entonces, ahorita en esta clase de farmacología no nos compete hablar de esto. Lo que nos compete hablar es concretamente de las hormonas, o sea, las píldoras combinadas o de progesterona sola, porque hay dos modalidades. Nos compete hablar de los inyectables de progesterona, de los inyectables combinados o de los implantes de progesterona. Eso es lo que nos compete hablar. Entonces, de todo esto, para poder escoger, yo dije, vamos a hablar de los más comunes, ¿correcto? Los más comunes. Entonces, los más comunes son las píldoras combinadas, y de esas píldoras combinadas, la que siempre me gusta hablar es del Yasmin. El Yasmin tiene etinilestradiol, 30 microgramos, o 0.03 miligramos, más un gestágeno que es la drospirenona, 3 miligramos, que les dije que este te hacía bajar de peso. Este Yasmin es uno de los anticonceptivos más vendidos en el mundo por su perfil de seguridad, por sus efectos beneficiosos, porque tiene poca concentración de estrógenos y etcétera, una serie de características que lo hacen como que el anticonceptivo más común, ¿ya? Entonces, recuerden que un anticonceptivo oral combinado tiene un estrógeno más un gestágeno. Y ya les expliqué en la clase anterior los tipos de estrógeno y por qué el etinilestradiol se usa más y los tipos de gestágeno. Eso ya les expliqué, ¿ya? Bien. Lo otro que quería hablar acá es del implante, ¿no es cierto? El Implanon, que es etonorgestrel, y el Norplant,
que es levonorgestrel. Son implantes de gestágeno que, como les dije, te pueden durar hasta 5 años. 5 años. Por eso son el método más seguro, que puede durar hasta 5 años. ¿Listo? Ya. ¿Cuáles son las ventajas de usar anticonceptivos? ¿Por qué se recomienda usar anticonceptivos orales combinados? Toda esta mancha de acá. ¿Por qué se recomienda, profesor? Siempre que una mujer les pregunte sobre su concepción, recomiéndenle anticonceptivos orales combinados. ¿Por qué? Porque reducen el cáncer de ovario, de endometrio y de colon hasta en un 50%. Porque reducen el riesgo de embarazo ectópico. Reducen el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria, disminuyen la dismenorrea, regulan el ciclo cuando una chica es irregular, disminuyen el sangrado menstrual, ¿correcto? Las chicas que sangran mucho cuando toman pastillas van mejor. Mejoran el hiperandrogenismo, el hirsutismo o algún problema de exceso de andrógeno, se mejora. Mejoran la patología mamaria benigna, quistes benignos de mama se achican con estas pastillas, y controlan bien la osteoporosis y la artritis reumatoide, son protectores en el hueso. Todo eso con los anticonceptivos orales combinados, es lo bueno que hacen, lo bueno. Pero todo tiene una contraparte. Lo malo, y por eso son las contraindicaciones absolutas, es que aumentan tu riesgo cardiovascular. Por eso el paciente con riesgo cardiovascular, hipertensión mal controlada, diabetes con afectación vascular o cardiópatas no pueden consumirlo. ¿Qué más? Los anticonceptivos aumentan tu riesgo trombótico. Los pacientes con antecedente de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, cirugías mayores con inmovilizaciones más de 4 semanas, vasculitis, discrasias, no pueden consumirlo. ¿Qué más? Los anticonceptivos se metabolizan en el hígado y son hepatotóxicos a largo plazo en gente vulnerable. O sea, los hepatópatas, los que han tenido ictericia, no pueden consumir estos fármacos. Se ha visto que desencadena ataques de porfiria aguda intermitente, también. El estrógeno es teratogénico, el gestágeno no, el estrógeno sí, por eso no lo puedes dar en embarazadas. Y estas hormonas empeoran el cáncer de mama o el cáncer de útero. Por eso no puedes darlo en mujeres con cáncer de mama o hemorragia uterina normal de origen no filiado, porque podría ser un cáncer de útero y estas hormonas le harían peor. Así que en esos casos no se debe dar anticonceptivos. ¿Me entendieron? Entonces lo que busco con esta diapositiva, con esta que están viendo acá, es que ustedes aprendan qué hace bien y qué hace mal en un anticonceptivo. ¿Ya? Bien. Ahora sí, vamos al otro relacionado a la gestación. Abortar. Abortar, que es todo un problema ético, religioso. No, ahorita en Estados Unidos se están sacando el ancho por esta sentencia de la Corte Suprema sobre el aborto. Bueno, entonces antes de hablar del aborto voy a hacer un gran disclosure acá. ¿Ya? Yo no tengo nada ni en contra ni a favor del aborto. Siempre he pensado que los humanos somos libres de decidir. ¿Correcto? Lo malo es que en el aborto hay 2 vidas, entonces quizá la libertad de la madre de decidir por su vida, ¿no? O por su bienestar le lleve a abortar, pero también hay la libertad de ese hijo por nacer, ¿no? Que está siendo truncada, ¿no? Es prácticamente interrumpir la vida de un ser que tranquilamente puede llegar a ser como la madre en un futuro, ¿no? Ese rato, por temas de la biología, depende de la madre, eso es cierto, somos animales, somos mamíferos, pero algún momento ya no lo hará, algún momento no dependerá de su madre y por lo tanto están interrumpiendo ahí la vida de un ser que podría ser. Si es cierto, si no es cierto, quién tiene la razón, no lo sé, así que como les digo, no estoy ni a favor ni en contra, sino es una decisión particular que debe tomar cada uno en función a sus principios morales, en función a su ética, en función a cómo ha sido criado, en función a cómo ve la vida, ¿ya? Entonces, con ese disclosure aparte, para no entrar en controversia, vamos a la parte médica. El aborto es una realidad. Se tiene que practicar aborto por causas voluntarias en los países donde es permitido, por causas médicas, cuando la vida de la madre corre riesgo,
y por N otras causas ginecológicas donde el producto tiene que salir. Entonces existe una guía para abortar, ¿ya? Una guía para abortar. Muy bien, entonces como pueden ver acá, el aborto, esta guía, se los he traído de la OMS, correcto, es una guía técnica para abortar, donde se habla pues del aborto inducido y sus métodos, el aborto inducido y las normas, la atención prenatal y las normas, la atención prenatal y la organización y administración de los servicios de salud, el bienestar materno, la política de salud y una guía final de la OMS. Entonces, de esta guía he tomado la parte de ¿qué? De los métodos para abortar, ¿no? Porque ustedes tienen que saber cuáles son los fármacos para abortar, ¿ya? Entonces, acá está. Tenemos el método recomendado para el aborto quirúrgico. Lo primero que tienen que saber, la indicación de aborto es quirúrgica. Lo correcto debería ser un aborto quirúrgico, ¿ya? O sea, la paciente tiene que recibir una atención especializada en un centro adecuado, donde hay un personal calificado que pueda ofrecerle un aborto quirúrgico, ¿ya? ¿Qué es eso? Un AMEU, así se llama, aspiración de vacío, AMEU. Entran con una maquinita que aspira todo el contenido uterino. Ya es la técnica recomendada para el aborto quirúrgico en embarazos como máximo de 12 a 14 semanas. No más de 14. Lo ideal es menos de 12. Hasta ahí se puede hacer AMEU, ¿correcto? Este procedimiento no debe completarse con curetaje de rutina. O sea, basta con el ameo, suficiente. Algunos optan por el curetaje, pero no es necesario, ¿correcto? Muy bien. Si es que el método de hidratación y curetaje cortante, si se practica de todos modos, debe reemplazarse por la aspiración de vacío. O sea, la OMS claramente recomienda, con recomendación fuerte, que debería hacerse ameu y no curetaje. Bueno, cuando entran con cuchara y raspan, ahí se producen las perforaciones, las infecciones y todo se complica. Tengan en cuenta eso, por favor. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos acá. Métodos recomendados para el aborto médico. ¿Correcto? Los métodos recomendados para el aborto médico es cuando no hay la opción quirúrgica. ¿Qué pasa si no hay la opción quirúrgica? Ojo, si es que no hay la opción quirúrgica, lo que queda es interrupción con medicamentos. Ahí usamos la mifepristona. La mifepristona, ojo, está claro acá. Para embarazos con una edad gestacional de hasta 9 semanas, como máximo, el método recomendado es la mifepristona, que es un bloqueante de los receptores de progesterona. De esa forma interrumpimos el embarazo. Y luego, seguido, después de darle mifepristona, que interrumpió totalmente el embarazo, seguimos con misoprostol 1 a 2 días más tarde, para completar la expulsión total del producto. ¿Correcto? Aquí están las dosis, ¿correcto?, de este medicamento. Ojo, en muchos países no es legalizado el aborto, por lo tanto no se puede comprar en ningún lugar ni importar mifepristona, porque la mifepristona su único objetivo es abortar. Sin embargo, existe el misoprostol, que ese es un fármaco que se utiliza para gastroenterología. Entonces, como también se usa en otra especialidad, en estos países donde es prohibido abortar, sí se dispone de misoprostol. Y la OMS sabe eso. Por eso es que también recomienda que si no hay mifepristona, porque es caro o porque simplemente no hay acceso, entonces para embarazos con una edad gestacional de hasta 12 semanas, el método médico es 800 microgramos de misoprostol por vía vaginal o sublingual. Y es posible administrar un máximo de 3 dosis repetidas con intervalo de al menos de 3 horas, pero no durante más de 12 horas. Esa es la recomendación fuerte que da esta guía de la OMS. Si te pasaste una edad mayor a 12 semanas, está recomendado 400 microgramos de misoprostol por vía vaginal o sublingual repetido cada 3 horas, como máximo 5 dosis. Baja la dosis porque es más fácil realizar ahí el aborto que a menos semanas, pero las complicaciones aumentan, ¿ya? Retención, infección, son las principales complicaciones de este procedimiento, ¿ya? Entonces ahí está, es lo que dice la guía,
¿correcto? Y es la forma como técnicamente los médicos deben proceder. ¿Listo? Muy bien, no se olviden, por favor, no se olviden que el método indicado es el quirúrgico, porque es el que mejor va en pronóstico para la paciente. El método médico es traumático desde el punto de vista del proceso, porque hay mucho dolor, hay mucha contracción y también puede generar complicaciones como retención de restos. Así que es por eso que este tema del aborto siempre va a ser un debate entre si decidir interrumpir la vida de un ser vivo futuro, ¿no? O sea, asumiendo pues, ¿no?, que la vida ocurre en algún punto después de la concepción, o asumir que estamos quitando la vida a un ser vivo actual, ¿no es cierto?, por un tema de límite de libertades, que eso es una discusión que no nos compete. Hay que elegir entre eso, entre aceptar si es legal o no el aborto, y entre la cantidad de mujeres que mueren por abortos clandestinos. O sea, esa es una decisión difícil para los juristas porque el aborto es un hecho, o sea, es un hecho histórico, no solamente de nuestra época. Pero existen formas saludables de hacerlo y formas no saludables de hacerlo. ¿Listo? Bien. Muy bien, ahora solamente para tratar de matizar el tema, como estamos viendo ginecología, también he dejado acá una lámina de fármacos androgénicos con sus inhibidores, ¿ya? O sea, en el varón también se dan suplementos de testosterona y de otros derivados que tienen más potencia, ¿no? Por ejemplo, la oximetolona, la nandrolona son sintéticos derivados de la testosterona que son anabolizantes, ¿ya? Lo que también quería que recuerden es que la testosterona, viene directamente de la progesterona, eso tiene que quedar claro, pero esa testosterona tiene que ser activada, no se olviden, esta testosterona en el testículo es activada por la 5-alfa reductasa en dihidrotestosterona, que es la que se une a sus receptores en el ADN principalmente. O sea, la testosterona en el varón tiene un paso adicional que no hay en la mujer para activarse, ¿ya? Entonces, este paso adicional es inhibido por la finasteride. La finasteride inhibe la 5-alfa reductasa. Y si queremos bloquear el receptor, así como lo hacíamos con fulvestrán o con los SERM en el estrógeno, acá tenemos flutamida, ciproterona y espironolactona. Son fármacos que bloquean, ¿correcto? Ciproterona, flutamida y espironolactona bloquean el receptor androgénico. Ya para que tengan acá una referencia y una analogía sobre los fármacos androgénicos en esta clase que estamos viendo de hormonas esteroideas. ¿Ya? Bien. Entonces, si ya queremos hacer un resumen de todo lo que hemos venido viendo, entonces en las hormonas gonadales, correcto, todas las hormonas relacionadas a las gónadas, tenemos agonistas y antagonistas. Entonces, primero clasifiquemos. ¿Cuáles son los estrogénicos? Bueno, todos los estrógenos y el más usado era el etinilestradiol. ¿Cuáles son los gestágenos? Todos los gestágenos y el más usado es el levonorgestrel, que ya les dije. ¿Cuáles son todos? Bueno, el más usado es la medroxiprogesterona, pero el más comercial es el levonorgestrel. Y de todos los andrógenos, ¿cuál es el más usado? La testosterona como tal. ¿Listo? Esos son los agonistas. Ahora vámonos a los antagonistas. Entonces, los antiestrógenos pueden ser de receptor, de la enzima aromatasa, o por otro lado, los antiprogestágenos, ya les dije que el único que era la mifepristona para bloquear el embarazo, el único antigestágeno. Y los antiandrógenos también pueden ser bloqueantes de receptor, bloqueantes de la 5-alfa reductasa, inhibidores de la síntesis o otros que actúan a nivel central. Entonces ya habíamos visto, ¿quién bloquea a los estrógenos? Totalmente, antagonista total, fulvestrán. Modulador selectivo, tamoxifeno, raloxifeno, basedoxifeno. ¿Quién bloqueaba la aromatasa ovárica? Anastrozol. ¿Quién actuaba a otros niveles? Los agonistas de GnRH y el danazol. Y ahora último que les dije, en los testículos, ¿quién bloqueaba la enzima final? Finasteride. ¿Quién bloqueaba el receptor? Flutamida, bicalutamida, ¿no es cierto? Ciproterona. ¿Y quién bloquea la síntesis? Ketoconazol, arriba,
en la síntesis de pregnenolona. Y finalmente los agonistas y los anticonceptivos que bloquearían a nivel central la producción de andrógenos. Porque el anticonceptivo, como es estrógeno, bloquea pues los andrógenos. ¿Ya? Este es un resumen de los fármacos agonistas y antagonistas relacionados a las gónadas. Sencillo, ¿verdad? Bien, y ahora conversemos sobre los fármacos relacionados a la gestación per se y hablemos de las categorías de riesgo teratogénico. Ustedes habrán visto en todas sus clases hasta ahora de farmacología que decimos que un fármaco es clase A, B, C, D o X en cuanto a la gestación. Entonces recuerden, los de categoría A son aquellos donde los estudios en las mujeres no mostraron riesgo para el feto en el primer trimestre y no hay pruebas de riesgo en los últimos 2 trimestres. Por lo tanto, la posibilidad de daño fetal es remota. ¿Ya? En cambio, la categoría B, los estudios de reproducción en animales no han mostrado riesgo fetal, pero no se cuenta con estudios con testigos en embarazadas. O los estudios de animales han mostrado un efecto adverso en animales, ¿correcto? Pero no se confirmó en estudios en humanos durante el primer trimestre. O sea, está mal en animalitos, pero no se ha demostrado en humanos. O no causa nada en animalitos, o sea, los estudios de reproducción no han mostrado riesgo y no se cuenta con estudios en humanos. ¿Ya? Los clases C es aquellos donde los estudios en animales han revelado efectos adversos en el feto, teratogénicos, etc. Y no hay estudios con grupo testigo en mujeres. Entonces tú dirás, ¿y por qué arriba no va? Es que arriba es no se confirmó que eso ocurre en mujeres. Abajo es que no hay estudios. O sea, si hay un riesgo en un animalito, hay que probar en humanos. Y si no se confirma en humanos, entonces B. Pero si hay riesgo en animalitos y en humanos no hay estudios, eso pasa a ser C. ¿Ya? O simplemente no se disponen de estudios en mujeres ni en animales. O sea, simplemente no sé lo que está pasando. Entonces le pongo C, no sé lo que está pasando. ¿Ya? Muy bien. En este caso voy a marcar con rojo. Los fármacos C, cuando ustedes estén frente a un fármaco C, como hay esa duda, esa incertidumbre, entonces solo se administran si el beneficio de la madre es potencial para el riesgo del feto. Costo-beneficio. ¿Ya? Muy bien. El D, ese ya es otra historia, ahí sí hay evidencias claras de riesgo fetal humano. Pero los beneficios de su uso en embarazadas son aceptables a pesar del riesgo. O sea, sé que le va a hacer daño a tu hijo, pero no lo necesitas, así que mala suerte. Mala suerte. Tienes que tomarlo a pesar de que le hace daño a tu hijo, porque si no te va peor a ti. En cambio, los fármacos X es porque los estudios en animales y seres humanos han demostrado anomalías fetales. Hay pruebas de riesgo fetal con evidencia en humanos y claramente rebasa cualquier beneficio. Claramente. Por ejemplo, la isotretinoína, que es para el acné y para problemas cutáneos, tiene evidencia X para el embarazo, porque es súper teratogénico, pero a la mujer solamente le arregla la piel, lo cual claramente rebasa cualquier beneficio. O sea, no tiene sentido dar en la gestación, te puedes esperar a que termine la gestación. No tiene lógica hacer daño al feto. Pero, por ejemplo, si tienes un fármaco para una hipotensión y la madre se está muriendo, pero es un fármaco D, le tienes que poner pues por el riesgo-beneficio. ¿Ya? Muy bien, y finalmente llegamos a esta genial lista de todo lo que no se debe dar en la gestación. ¿Ya? Es un montón, así que solamente voy a marcar lo que creo que ustedes deberían saber para la vida. Por ejemplo, no se puede dar valproato, ¿correcto? Porque da defectos del tubo neural. ¿Ya? Los andrógenos y los estrógenos, ¿correcto? Bueno, acá no les han puesto estrógenos, ¿ya? Pero también apunten, los andrógenos y los estrógenos tampoco van. Muy bien, ¿qué más les pueden preguntar acá? Es importante. El dietilestilbestrol, ya les dije, daba adenocarcinoma de células claras, tampoco se da. No se puede tomar en la gestación, síndrome de alcoholismo fetal, tampoco se puede tomar.
Esto de acá que les dije, la isotretinoína, que es para el acné, riesgo extremadamente alto de malformaciones. La isotretinoína del acné, tampoco se debe dar. ¿Ya? Muy bien. Este de acá también es importante, los inhibidores del ACE, YECA, los YECAs, tampoco se debe dar en la gestación. Metronidazol, pero en el primer trimestre, Pueden ser mutagénicos en el primer trimestre, ¿ya? Talidomida. La talidomida da focomelia. Tabaco también, no se me pasa, da RCIU, retardo de crecimiento intrauterino, ¿ya? Tetraciclina, cambia la coloración de los dientes, altera los dientes y el hueso de los fetos, la tetraciclina. Warfarina, da hipoplasias y malformaciones. En todos los semestres está contraindicado la warfarina. No se debe dar warfarina, ¿ya? Y bueno, creo que con eso es suficiente, porque el yoduro no es algo común que se da. Si ustedes recuerdan eso como fármacos teratogénicos, hemos cumplido la función de esta clase, ¿ya? Y bien, finalmente llegamos a fármacos tocolíticos. ¿Cuál creen que es la principal causa de muerte en los niños en general? La principal causa de muerte es la muerte por prematuridad. Y tú te preguntarás, ¿cómo se previene la prematuridad? No se sabe. Entonces los niños se mueren por nacer prematuros y no sabemos qué hacer. Entonces lo único que se nos viene a la cabeza es tocolizar. Tocos es parto, lisis es cortar, romper. Hay que parar el parto, hay que interrumpir el trabajo de parto, ¿ya? Entonces para eso ustedes tienen que recordar esta lógica, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen una célula miometrial, correcto, para que haya contracción del músculo liso, tiene que activarse la miosina, y esta miosina se activa por la calmodulina, y esta calmodulina se activa por el canal de calcio. Y este canal de calcio está asociado acá a los canales de calcio voltaje tipo L y también a los canales ligados o gatillados por ligando. Entonces el calcio cuando entra contrae el músculo liso. Por lo tanto, los calcio antagonistas y el sulfato de magnesio, que se parece al calcio, no te olvides que el magnesio se parece al calcio, son fármacos que bloquearían estas vías. Entonces acá está. Los calcio antagonistas, como el nifedipino, bloquearía la contracción muscular para generar tocólisis, igual que el sulfato de magnesio. Estos son fármacos que se utilizan para bloquear la vía del calcio, ¿ya? Muy bien. Ahora, hay otra vía. ¿Cuál es esa, profesor? Esta vía. La fosfolipasa C, que a través del inositol trifosfato gatilla la liberación de calcio, es activada por la prostaglandina F2-alfa. Y para que se forme prostaglandina F2-alfa se requiere que el ácido araquidónico se metabolice, o sea, haga su transformación a través de los COX. Entonces, si damos un inhibidor de COX, vamos a evitar la prostaglandina F2-alfa. Vamos a evitar este fármaco o este mediador. Entonces, acá está los inhibidores de la COX, pero de alta potencia, como la indometacina, pueden evitar el trabajo de parto, ¿ya? Luego se ha visto que ustedes saben, ¿no?, que la oxitocina es la gran hormona que contrae el músculo uterino. Entonces tiene su receptor de oxitocina asociado a proteína GQ y esto activa la inositol trifosfato. Entonces se ha visto que el antagonista del receptor de oxitocina, obviamente que es un tocolítico, ese es el famoso atosiban. El antagonista del receptor de oxitocina, atosiban, evita que se contraiga el músculo liso. Entonces de esa forma ya hemos agarrado un montón de vías para evitar el trabajo de parto. Sin embargo, existe otra vía más, como ves acá. Los receptores beta 2, a través de una proteína G estimulante, activan el AMP cíclico, este activa la proteína quinasa A y este activa acá a este transformador de miosina, ¿correcto? Entonces, esta vía, como estás viendo acá,
esta vía de acá, ya al final lo que hace es potenciar a este inhibidor. O sea, estos fármacos, esta proteína quinasa A, inhibe a esta enzima que está transformando a la miosina. Entonces, los beta 2 agonistas, a través de este canal, miorrelajan. Recuerda que el beta 1 es en el corazón y el beta 2 relaja los músculos lisos. O sea, a través de esta vía se inhibe a la quinasa de miosina asociada a calcio, al MLSK, y de esa forma paras la contracción. Entonces usemos beta agonistas, como estás viendo acá, beta agonistas, como el fenoterol, terbutalina, ritodrina, son fármacos que son tocolíticos. Y recientemente se encontró que los donantes de óxido nítrico activan esto de acá, ¿ya? Este es el AMP cíclico, este es el GMP cíclico soluble, se llama. GMP cíclico soluble, acá está. GMP cíclico soluble, que activa a la GMP cíclico acá, y este a la proteína quinasa G, y este inhibe. Entonces, este proceso de donantes de óxido nítrico se consigue con nitroglicerina. ¿Ya? Entonces, nifedipino, atosiban, indometacina, beta-agonista, sulfato de magnesio y nitroglicerina son tocolíticos. ¿Cuál es el más potente de todos, el mejor? El atosiban. Porque va de frente al receptor de oxitocina. ¿Listo? Bien. Entonces, con eso yo creo que hemos terminado nuestra exposición. Creo que ya no hay más que conversar acá. Hemos visto bastantes capítulos, así que espero que les haya servido. Espero que esta clase integral, pues, ¿no?, de todo lo que es hormonas, estrógenos, gestágenos, inclusive andrógenos y fármacos relacionados al embarazo, les sirva para integrar esta información desde ahorita que están en farmacología. Obviamente van a volver a ver esto más adelante y todo, pero con esta información están yendo bien nutridos, ¿ya? Espero que les sirva y bueno, ya conmigo nos veremos en las prácticas, ¿ya? Chao chicos, cuídense.